Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Fragmentos. Nuestro anhelo es producir, compartir y acercarnos desde una de las expresiones más trascendentes de nuestra condición humana, el arte. Esta noche tenemos con nosotros un invitado muy especial que nos va a hablar sobre la poesía y el psicoanálisis. Jorge Luis Bustamante Álvarez, nacido en Quito en el año 1994. Es especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es psicólogo clínico por la Universidad Politécnica Salesiana. Ha escrito para la revista Utopía. Es cofundador del grupo de poesía El Tornillo, fundador del grupo de literatura Aporema en la Universidad Politécnica Salesiana. Histeria y otros delirios fue su primer libro publicado en 2015 y su libro Habitar el dolor 2017. Fue finalista del concurso Paralelo Cero 2017. Algunos de sus poemas han sido publicados en la revista electrónica Círculo de Poesía, la revista online Bistró, en la revista independiente de literatura Matapalo y en la Caletita Ediciones, en México. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche, Jorge Luis. Bienvenido. Bueno, el gusto es mío, Sol. Gracias por la invitación y buenas noches con todas y con todos. Y bueno, Jorge Luis, cuéntanos un poco. ¿Cómo iniciaste en la poesía? ¿Por qué la poesía? ¿Tal vez hubo algo que te inspiró? Bueno, yo inicié en la poesía, se podría decir, desde segundo o tercer curso, más o menos, como ese lugar seguro, ¿no? Como ese, sí, como ese lugar seguro en donde yo podía expresar lo que sentía. Obviamente salen versos ingenuos, como uno puede llamarlos, ¿no? Que luego esos versos ingenuos fueron evolucionando a lo largo del tiempo, porque yo creo que el poeta también debe ser crítico de sus versos y también obviamente mostrar esos versos al otro. Y puntualmente, ¿qué evoluciones has visto de tu obra como inició a tu obra poética como es actualmente? Yo considero que desde el libro de Histeria y otros delirios, que fue un libro que yo recopilé desde todos los poemas del colegio hasta algunos semestres de la universidad, eh, se ve más que nada una cuestión muy juvenil, o sea, bastante, se podría decir, eh, picaresca en esta cuestión del decir de la juventud. O sea, no hablo de temas tan trascendentales para los seres maduros, entre comillas. ¿Y solamente los temas los has ido modificando? Sí, han ido modificando bastante los temas, porque como te digo, en Histeria y otros delirios fueron temas más que nada de lo que yo veía, deducía, de lo que yo sentía. Eso, podría decir que hubo bastantes versos ingenuos en ese libro, y yo soy muy crítico también con lo que escribo. Como decía Juan Gelman, la labor del poeta no es quedarse solo con un libro o con un poema, sino que seguir desarrollando. Qué interesante esto que nos cuentas. Ahora, Histeria y otros delirios fue tu primer poemario con textos del colegio, de mediados de la universidad. ¿Fue con este libro que fuiste de los finalistas en Paralelo Cero? No, ese libro no fue finalista. Habitar el dolor fue finalista ajá, en el concurso de Paralelo Cero. Y además de los temas que modificaron, ¿qué evoluciones viste entre uno y otro libro? En Histeria y otros delirios yo hablaba bastante de la juventud. En cambio, en Habitar el dolor, que nace justamente eh, desde esta cuestión del amor, porque siempre todo parte del amor, eh, o de esta cuestión de la muerte también, del no saber qué pasa. En Habitar el dolor, justamente yo hablo ya de,
de cosas más puntuales, como por así decirlo, como dice el libro, cómo uno habita ese dolor que llega siempre, que uno lo tiene presente siempre, y cómo la poesía puede llegar a suplir esa falta, se podría decir así, a suplir esa falta de palabra y lograr habitar el dolor. En los temas que se ven ahí es bastante los temas de la infancia, pero ya los temas de la infancia un poco más trabajados. Bien, nos has comentado que un poco el móvil de tus escritos ha sido el amor y la incertidumbre de la muerte. Eh, Tal vez por aquí podemos conectarnos hacia el tema que nos convoca esta noche, que es la relación entre el psicoanálisis y la poesía. Sí, de hecho sí, bastante, porque la muerte es, como diría Lacan, un real. O sea, en todo el esquema de la personalidad, él define 3 puntos específicos, que es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, lo real es lo que no se puede definir con palabras. Y a la muerte tú no la puedes definir con palabras. De hecho, cuando alguien se muere, es el silencio lo que actúa. Y el silencio también es palabra. Pero ahí podemos relacionar a la poesía porque la poesía de hecho nos puede dar una respuesta a toda esta cuestión de lo que es la muerte, ¿no? ¿Cómo yo puedo simbolizar esta muerte? Y también tiene relación un poco esta frase de que la poesía nace del silencio. He escuchado muchas veces decir esto de que el silencio es la madre de la poesía y que después del silencio se separen los poemas. Tal vez esto esté relacionado con lo que nos comentas. Bueno, Jaime Sabines decía que las mejores palabras de amor están en las personas que no se dicen nada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que parte de la labor del poeta es justamente permanecer en silencio, por eso es que eh, hay algunos poetas que sacan un montón de libros o que sacan un montón de poemas en una etapa y luego tienen su etapa de silencio como a 2 o 3 años. Eso es necesario para ir madurando las ideas y luego volver a leer porque uno siempre vuelve al poema y es como ese lugar en donde yo me identifiqué en ese momento y cómo ahora yo también estoy sintiendo ese lugar. Entonces el rol del silencio en la poesía yo creo que es fundamental eh, para escribir y para poder pensar también. ¿Y qué papel ha tenido la poesía y hasta cierto punto el silencio en tu vida ya personal? Bueno, a mí el silencio siempre me ha gustado. De hecho, yo soy una persona bastante ermitaña, ¿eh? No me gusta salir mucho, no soy de bastantes amistades ni nada. Eh, yo prefiero ir solo a una cafetería eh, y escribir en una servilleta, escribir en una factura. Uno sabe cuándo es un verso de arranque, uno sabe cuándo es un verso tal vez que puede ir en un poema, que puede salir en algún poema. Entonces, esas son épocas de silencio también, porque uno está conectado consigo mismo, es la parte de introyección, ¿no? De su personalidad. Y claro, uno luego saca estas facturas o lo que sea y que están escritos con versos y es como un rompecabezas, uno comienza a armar, pues se puede decir el poema. O si el poema sale solo, pues sale solo y listo, ¿no? O sea, uno luego solo lo va viendo y tal vez corrigiendo un poco el estilo. ¿Cuándo sabes que un poema está listo? ¿Qué denota que un poema está finalizado o que va a ser parte de alguna publicación? La inconformidad con el poema. Porque siempre un poema listo me va a traer una inconformidad o una falta. Porque yo siento que el poema está listo, pero tiene que seguir algo más. Entonces, yo ya lo publico, pero siempre me siento inconforme con lo que está en el libro, porque siento que debe seguir algo más. Eh, Nos han comentado entrevistadas y entrevistados previos que algo similar a lo que tú nos comentas ahora en música y en poesía,
nos comentan que lo que determina la finalización de la edición de una obra es su publicación o su presentación en determinado momento, pero no necesariamente el hecho de que el artista piense que la obra está culminada. Aquí recuerdo la frase de Juan Gelman que dice que un poema nunca se finaliza, sino que solamente se abandona. Es más o menos lo que tú nos comentabas, que es difícil definir en qué momento una obra finaliza, porque a la larga evolucionamos, ¿no? Como personas y como creadores, y siempre habrá algo que pulir, que modificar. Tal vez haya alguna obra o algún poema que sea predilecto tuyo, de los que tú has escrito. Bueno, para añadir algo de Juan Gelman también decía esta cuestión de que él siempre se sentía inconforme con lo que escribía, pese a que Juan Gelman era un gran escritor, ¿no? Él decía, el poema no se tiene que quedar en el libro, el poema tiene que llegar al oyente, porque ahí es donde termina el poema. Entonces, eso me parece hermoso de la reflexión de Juan Gelman, ¿no? Porque el poema en un libro es letra muerta. Si el poema se lee, es vida para el otro, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntabas, la verdad no tengo en sí un poema predilecto, sino que tengo bastantes poemas predilectos, pero podría decir que uno de mis poemas predilectos fue uno que salió justamente cuando yo estaba esperando a mi padre que salga de su instituto donde daba clases. Y yo escribí ese poema como que fuera un cántaro que estaba ahí lleno y fluyó. Entonces, ese poema yo podría decir que es uno de los más predilectos. ¿Y puedes compartirnos ese poema esta noche? Y bueno, lo que nos comentabas de la percepción de Juan Gelman sobre el otro, sobre el receptor del poema, recuerda un poco lo que decía Borges, que es algo totalmente opuesto, ¿no? Él decía que un escritor puede ser perfectamente inédito y mantenerse inédito, morir inédito, y eso no le resta el mérito de la escritura. Es decir, que para Borges era una concepción totalmente opuesta. Decía que la poesía bastaba con ser escrita, no necesitaba del receptor. Y esto lo decía en torno es decir, criticando a estos poetas que escribían solamente para publicar. Y en la época donde surgieron mucho los poetas sociales, la poesía social, él criticaba esto porque decía que al centrarse en un solo tema, en un solo objetivo, la poesía se desvalorizaba y perdía hasta cierto punto su concepción artística y se volvía una cosa masiva y perdía valor hasta cierto punto. Esto lo decía Borges en este contexto. Y bueno, será para nosotros un gusto escuchar el poema que nos has comentado. Ya, bueno, muchas gracias. A ver, el poema se llama Bitácora. Padre, ¿dónde puse las cenizas que le faltan a estos huesos? La niñez vista en los ojos de las legumbres, en las impuntuales verduras a la hora de comer. ¿Dónde quedó el pan del día a día? El viejo pupitre con las manos tatuadas de dolor. Los libros, los primeros, los añejos, los flacos, los amarillos, los de recuerdos. ¿Dónde se perdió el verso que dejaste a medias en tu juventud? Tu primer amor que te robó la infancia, el deber que ocultó la primavera que dejabas en las hojas. Padre, no estás en los cielos, sangras y dueles. Padre, ¿por qué dejaste morir a mi infancia a plazos? En las primeras nubes con las que jugaba. ¿Por qué temes que el pulso se me quiebre en estos azules? Padre, creo que te he robado la poesía. Es un poema muy sentido. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, Jorge, cuéntanos un poco más, profundicemos un poco más de esto de
el psicoanálisis y la poesía. ¿Qué aristas, en qué aristas se juntan estos dos elementos que parecerían totalmente dispersos, ¿no? Ujú. Bueno, aquí hay algo muy divertido, ¿no? Freud no le daba mucha importancia a la poesía, sin embargo, en sus libros él cita bastante a Goethe. Eh, y bueno, él era un escritor, dramaturgo y también poeta, ¿no? Y él le dedica un apartado chiquitito a lo que es la poesía y la infancia. Entonces él dice que la poesía o el poeta es el que juega con las palabras, al igual que el niño juega con sus legos. Entonces, esto se traslada luego a la figura de otros psicoanalistas y de otras psicoanalistas, en donde viene a ser la cuestión del significado y el significante que tiene la palabra en la poesía. Porque no es lo mismo que yo lea este poema en este momento para, para nuestro público y todos van a tener una percepción diferente. Entonces ahí juega el significado y el significante. Entonces, desde la relación entre la poesía y el psicoanálisis están muy juntas, porque el psicoanálisis lo que permite es justamente escarbar ese inconsciente. Y la poesía permite, creo yo, podría estar pecando con otros psicoanalistas, pero creo yo que la poesía permite también generar esta relación con el inconsciente de uno y de alguna manera reconciliar ciertas partes. Pero guíanos un poquito, porque ah, en lo general, en el conocimiento general, esto del significado y el significante está más relacionado hacia la lingüística, hacia la interpretación del receptor y el Saussure, etc. ¿Cómo vamos conectando esto del significado, el significante, la poesía y el inconsciente? Ya, claro, Ferdinand de Saussure es uno de los que primero toca esta cuestión del significado y del significante, o sea, con un ejemplo muy simple del árbol y del árbol, ¿no? Como palabra. Eh, lo que hace luego Lacan es darle vuelta a eso. O sea, de lo que decía Saussure, le da vuelta y comienza a partir de formaciones primarias y de significado, del significado 1, el significado 2, el significado 3. Toda la vida nosotros tenemos significados, o sea, estamos construidos por significados y significantes. ¿Qué quiere decir? Que estamos construidos por lo simbólico y lo imaginario, ¿ya? Entonces, el primer significado, y de hecho Lacan fue tratado de machista por esto, fue que él decía que la psique del niño o de la niña se forma cuando el primer significado que va a tener es el padre. Pero Lacan no lo dice en un son machista, sino lo dice en esta cuestión de que la madre es un objeto primero de deseo para el niño o de la niña, porque obviamente la madre lo erotiza, la madre lo baña, la madre lo da de amamantar y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando llega la figura del padre, la madre deja de ser un objeto de deseo para transformarse en un objeto de ternura. Entonces, por eso es que Lacan decía, ahí es donde se parte, y Freud lo llamaba la castración, ¿no? Entonces, ahí es donde se parte esto. Pero, o sea, no desmerece todo el trabajo que el psiquismo de la madre hace con el guagua. Y ahora todo esto se relaciona con la poesía porque la poesía siempre va a ser, siempre va a estar en un estatus simbólico, ¿no? Siempre yo voy a estar en un estatus simbólico, en un estatus tal vez imaginario, y tomando a Lacan, por ejemplo, en la cuestión de los psicóticos construyen delirios, y de hecho yo tuve una experiencia con una persona que bueno, estaba diagnosticada con esquizofrenia. Desde el punto de vista del psicoanálisis, él tenía una estructura psicótica y él escribió unos poemas muy buenos. Entonces, justamente fue esta cuestión de cómo el inconsciente representa ahí y pone en palabra todo el delirio. Porque el delirio es una construcción de discurso, y este discurso se lo traslada a la palabra, y podríamos decir de alguna manera que muchos poetas
tienden tal vez a irse por la parte a veces neurótica o psicótica, porque trasladan sus delirios hacia la poesía. Entonces la poesía nunca va a ser la verdad, como decía Oscar Wilde, ¿no? La verdad nunca es pura. Entonces, creo que por ahí hay la conexión entre psicoanálisis y poesía. Y recuerdo la frase de Pessoa que decía, el poeta es un fingidor, que es más o menos lo que decías de la verdad. Hace no mucho hicieron un estudio al respecto de la esquizofrenia. En la poesía de Única Surn, de Antonín Artaud y de Leopoldo María Panero, que mencionaba más o menos lo que tú nos comentas ahora, esto de que el delirio era para ellos más bien un recurso que utilizaban para sus escritos. No era una desventaja en su arte, sino más bien le ponía un más allá de los lugares comunes, que sabemos que la poesía es eso, la poesía es precisamente salir de los lugares comunes y el delirio es sin duda un salir completamente del lugar común. Eso es algo innegable. Sabemos también que la poesía es el lenguaje que hace al mundo extenderse, que a uno le hace ver el mundo más allá de lo habitual. Entonces, tal vez por ahí se vaya conectando esto de la poesía y el psicoanálisis. Sí, complementando lo que decías del delirio, ¿no? El delirio es algo que siempre sostiene a la persona. Entonces, cuando uno trabaja con una persona que tiene un delirio, obviamente lo que va a hacer no es destruirle el delirio, porque si uno se destruye el delirio, se destruye justamente como si fuera que yo le destruyo un poema a alguien. O sea, le destruyo todo el recurso que tiene en ese momento para expresarse, ¿ya? Entonces, eso con la cuestión del delirio. Ahora, yo aquí quiero como pensar o enfatizar en que la poesía también nace en esos lugares comunes, que luego se vuelven no lugares cuando tal vez yo recuerdo un ejemplo en Otavalo que que quieren, de hecho, no sé si lo habrán hecho, que querían botar el mercado para poner un centro comercial. Entonces, claro, ese lugar se vuelve luego un no lugar y eso para a un poeta le afecta, ¿no? Porque digamos que ese era su sitio, ese era un lugar común, pero ese lugar común transformaba las palabras. Entonces, ahí en cuestión podemos decir que la poesía nace de cualquier lugar, de cualquier parte, ¿no? Yo recuerdo cuando voy al trabajo, siempre en la Simón Bolívar hay un letrero que dice planta de asfalto. Entonces, toda la gente, por así decirlo, común, no le va a parar mucha bola y va a decir, bueno, planta de asfalto, es muy fácil discernir que ahí se hace asfalto. Pero yo me imaginaba a una planta literalmente de asfalto. Y de ahí nace un poema. Claro. O sea, primero nació el título y después nació el poema. Claro, como decía Pessoa en su libro del desasosiego, la ciudad está plagada de sucesos poéticos. Más allá de la poesía como escritura, los sucesos poéticos ocurren en la ciudad de manera permanente, que es lo que tú nos comentas, ¿no? Esta experiencia tan particular. Bien, ahora hemos escuchado como decir otra faceta de la relación de la poesía y del arte particularmente con la terapia, no sé si en el psicoanálisis, en estos temas. ¿Es posible que el arte y la poesía tengan un efecto, no sé si paliativo, un efecto terapéutico, sean un modo de expresar o de sanar? Bueno, hay que pensar que siempre, bueno, desde el psicoanálisis no se parte desde una posición
de sanar o de curar, sino que un psicoanalista tiene la postura de que se va a introyectar, a reflexionar y hacer un análisis del inconsciente. En ese sentido, la poesía no vendría a ser un paliativo, ni el arte vendría a ser un paliativo, tal vez. Vendría a ser una especie de catarsis, de lo que hablaba Freud en sus primeros escritos, ¿no? Que él descubrió que, bueno, el método catártico era importante porque lograba que la persona, por por poco tiempo, esté bien. Entonces, pero luego volvía el malestar. Entonces después Freud en la metapsicología y todo eso añade otros términos, ¿no? Y en eso justamente yo lo relaciono con el arte, porque el arte siempre va a ser no catártica, sino curativa. De hecho, no sé, pero algunos psicoanalistas y yo que tengo orientación en psicoanálisis, tiendo mucho a mis pacientes a enviarles a que escriban un diario de sueños, a enviarles a que escriban sus sentimientos, a enviarles a que escriban cualquier frase y luego la vamos armando, porque ahí encontramos el sentido al inconsciente y a la palabra. Y se pueden ir armando poemas también. Entonces, porque el poema no es también, y quiero recalcar, el poema no es escribir solo por escribir. El poema tiene que ser trabajado, como diría Juan Gelman. El poema es algo que se respeta, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde esta postura, claro, está muy relacionada totalmente el arte en la construcción del sujeto en sí. ¿Y qué más? Decir que la poesía es parte de la construcción del sujeto, aunque tal vez no lo crea o no esté presente. Ahora, hay una cosa con lo que a nivel muy personal he tenido cierto conflicto, que es esto de que la poesía es emoción. ¿Por qué digo esto? Porque comparto contigo el concepto de que la poesía no es simplemente un desfogue para que sea poesía, sino debe haber una edición, un criterio, un trabajo posterior y obviamente anterior de preparación, de lectura, todo esto, pero es innegable que debe haber contenido emotivo en el momento de la escritura, aunque hay autores que dicen que el momento de la emoción jamás es el idóneo para la escritura. Vemos que estos autores aconsejan que de hecho la poesía sea escrita una vez aplacada la emoción, aplacada la emocionalidad. Pero en el sentido del arte como elemento terapéutico, ¿tú aconsejarías que más bien sea en el momento de la emocionalidad que se realice el escrito? Bueno, aquí partimos de algo que es muy chistoso. O sea, nosotros somos seres humanos emocionales. Nunca vamos a estar exentos de una emoción. O sea, yo siempre estoy a nivel emocional, ya sea con un pico alto o un pico bajo, que lo puedo llamar euforia, que lo puedo llamar depresión o tristeza, un estado emocional anedónico, yo qué sé. Pero nosotros siempre vamos a estar plagados de esa emoción. Ahora, yo tal vez podría decir que en los momentos de euforia, que son cuando yo estoy más alegre o más disparado, puede escribir algo. Pero en la cuestión tal vez de emociones, la poesía es emoción también. De hecho, cualquier poeta al que leamos, vamos a identificar su emoción. O sea, nunca la emoción va a estar de lado, ¿sí? Y yo lo que recomiendo, bueno, digamos a mis pacientes, es lo que ya les he dicho, ¿no? Siempre escriban cuando se levantan, cuando se despiertan o cuando sienten que hay esta cuestión de angustia, siempre escriban porque ahí en la palabra escrita se deposita la angustia, se deposita la emoción y bueno, vuelvo a recalcar, los seres humanos somos seres emocionales, entonces no podemos permanecer parcos.
a menos de que estemos medicados. Qué interesante lo que nos cuentas. Y es una realidad, es imposible que un ser humano esté exento de emociones. Ahora, ¿podrías tú definir o hacer una diferencia entre la poesía, tanto arte terapia podría llamarse, o la poesía como creación artística como tal, como obra de arte? Bueno, a ver, es que ahí vamos por dos líneas, ¿no? Podemos proponer que sí, existe una arte terapia, de hecho está consolidada y basada en bastantes autores que no voy a mencionar, pero sí hay esta cuestión de la arte terapia, que sirve mucho para trabajar con pacientes, ya sea desde la neurosis, desde la psicosis y las estructuras de la personalidad que existen. Entonces, la arte terapia es muy diferente a la creación artística, ¿no? En el sentido en que la arte terapia propone ya un modelo esquemático para generar un cambio en el paciente. En cambio, la creación artística eh, es ya la propuesta del artista, la propuesta del poeta, del dramaturgo, del escritor, para poder generar ya una obra o poder seguir escribiendo, ¿no? Igual con un medio, como yo siempre voy a recalcar, con un medio inconsciente que va a estar ahí presente, pero no funcionaría como una arteterapia en sí, sino funcionaría como una especie de, o como una suerte de poder hacerlo catártico, ¿no? Pero como les digo, la arteterapia se diferencia porque tiene ya su modus operandi, se podría decir así. Y bueno, yo puedo aportar a lo que has dicho que la poesía en tanto intención artística eh, tiene procesos no solo de catarsis, tiene muchos más elementos que van más allá de la catarsis como tal, tienen una preparación, es decir, que el escritor como creador, como oficio, tiene una preparación como cualquier otro oficio, cualquier otra profesión, ¿no? Y además la poesía tiene otros pasos más allá de la explosión emocional o la escritura automática que se llama, que son los momentos de edición, de intención de un tema, de búsqueda de estilos, hay quienes todavía tienen búsqueda de métrica, de forma, eh, es decir, como cualquier otra disciplina artística, tiene sus varios otros factores. Entonces es importante que diferenciemos la poesía como un proceso terapéutico de catarsis, de liberación de las emociones internas, que sería una forma de escritura, y la poesía en tanto intención artística, que sería, estaría a la par con cualquier otra forma de arte, la escritura, la escultura, eh, el, la fotografía, la pintura, la danza, que es considerada una disciplina, y una disciplina artística que merece la consideración y el respeto que cualquier otra forma de arte merecería, ¿no? Entonces es interesante lo que nos has comentado porque nos amplía la visión de qué manera se diferencian en estas dos formas de considerar la escritura y la poesía. Nos has explicado cómo se va conectando con el inconsciente, nos has explicado que tiene un efecto curativo a la larga. Y cuéntanos un poco tu experiencia, puede ser tu experiencia personal o tu experiencia tal vez con tus pacientes, desde un punto inicial hacia un desenlace de la poesía como terapia. eh, ¿Qué efectos concretos has visto o qué avances has encontrado? Ya,
A ver, bueno, solo para acotar algo bien bonito que tú mencionaste, el oficio del poeta. Juan Gelman justo tiene un poema que se llama El oficio del poeta, ¿no? Y bueno, yo cito bastante a Juan Gelman porque es uno de mis poetas de cabecera. Eh, Ahora, con pacientes, o sea, refiriéndome justamente a la cuestión netamente de poética y de los sueños, porque los sueños también son poéticos. eh, de hecho, el inconsciente podría decir yo que es poético. Eh, Hay pacientes que justamente van desilvanando, por ejemplo, hay pacientes que van con una demanda de decir, no me siento bien por esto y vamos analizando un poco más sueños, asociaciones libres de palabras, escrituras también, cuentos, y a la final se llega a otra demanda, ¿no? A una demanda un poco más inconsciente que el paciente no se daba cuenta, que el paciente la había reprimido. Y esa represión, ese proceso represivo puede darse de muchas maneras, ¿no? Pero en la poesía sale, porque, por ejemplo, les cuento mi experiencia propia. Justamente yo tenía problemas con escribir poemas para mi padre y siempre me negaba. Y hay un poema que se llama Sobre las nuevas arrugas. Y ese poema yo quería que sea dedicado hacia mí. Pero cuando lo comencé a escribir, porque este poema salió así, fue un poema para mi padre. Entonces fue como que el inconsciente me dijo, a ver, lo que vos vas a escribir ahorita o lo que tú estás sintiendo es una cuestión de tu padre. Y por eso es que yo tengo unos 6 poemas para mi papá que obviamente no son con dedicatoria, pero se nota que son para mi papá. Eso como experiencia personal. Qué interesante. Entonces, hasta cierto punto, la escritura eh, abrió cosas quizás que estaban cerradas y sanó quizás emociones. Sí, o sea, puede ser que, bueno, no puede ser, sí. Sanó emociones, permitió reconciliarse. Esto como experiencia así súper personal en el poema que yo les leí y que dice, Padre, creo que te he robado la poesía, es justamente porque yo encontré entre todos los libros de mi padre, que él es abogado, entre todos los libros de mi padre encontré un libro de Vicente Alexandría, un poeta muy grande, ¿no? Eh, y, y vi los resaltados de mi padre, como yo resalto ahora los poemas, vi indicaciones y todo así, y decía como, ¿por qué nunca se mostró esa faceta de mi padre en la vida? Y claro, ahí fue cuando yo comencé a cuestionarme y decía, mi papá también le gustaba la poesía, pero jamás me lo dijo. De hecho, siempre me cuestionaba cuando yo decía, voy a escribir poesía. Él me decía, pero no, si de la poesía no se vive. Bueno, no se come de la poesía, pero sí se vive. Porque uno sobrevive con el sueldo, pero se vive de la poesía. Eso. Em, Ahora, en el tema de lo poético en tanto oficio artístico, nos has contado ya de dos poetas de cabecera tuyos, Vicente Alexandre y Juan Gelman. ¿Cuáles otros serían tus poetas de cabecera hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy creo que siempre eh, los poemas de Alejandra Pizarnik, o sea, son muy lindos, muy bien trabajados. De hecho, Pizarnik le escribe un poema a su psicoanalista, a León Ostrov, y, y es un poema que llega tanto, ¿no? Los diarios de Pizarnik también son muy buenos, les recomiendo. Eh, Octavio Paz, yéndome por aquí ya por América Latina, Jorge Bocanera, eh, de aquí de Ecuador, Manuel Zavala Ruiz, Euler Granda es un poeta que me encanta, es un poeta que siempre me hace reflexionar. Eh, Mismo el Javier Oquendo Troncoso es un poeta tremendo. Eh,
Y ahí se me está, Fernando Cazón Vera y sobre todo Antonio Preciado. Tengo bastantes poetas de cabecera, pero esos son los que podría nombrar ahorita. Qué bien. Y tal vez optas por algún estilo específico, alguna corriente literaria de tu predilección. Bueno, hablar de corrientes y estilos no es lo mío, la verdad. Porque yo he visto que muchos grupos se ensimisman en esta cuestión de, es que este es mi estilo literario y no te dejo entrar, o este es mi corriente artística y vos estás aparte. Entonces, o sea, de hecho, como decía, ya me voy a acordar el nombre, pero decía, los poetas somos una inmensa minoría. Y de hecho sí, somos una inmensa minoría, pero en la actualidad estamos tan escisionados que se crean colectivos, pero claro, con ciertas predilecciones. Por eso es que yo estoy en contra, como medio anárquico, ¿no? Yo estoy en contra de los estilos y de todas esas cuestiones. Yo, por lo que yo sé que escribo, o sea, yo tengo un estilo bastante basado en la poesía del yo, eh, y sí, en prosa. Uh-huh. La prosa poética Sí, sería la prosa entonces poética. Ajá. tu estilo más o menos. Sí, pero como digo, soy bastante anárquico, entonces eh, prefiero llamarla solo poesía del yo. Poesía del yo. ¿Y nos puedes contar un poco más de esto de la poesía del yo? La poesía del yo es, bueno, este término no es mío, es de Octavio Paz, de hecho. La poesía del yo es justamente esta introyección que uno hace en la cuestión literaria. Entonces, eh, viene esta congruencia de el yo siempre está presente, aunque no se diga en el poema, ¿ya? Entonces el yo siempre está presente. No es por un acto de narcisismo, sino es más bien por un acto de presencia, ¿no? De siempre está ahí. Claro, bueno, es prácticamente inevitable, y eso lo hemos conversado con otros poetas en este espacio, que se deslinde la cosmovisión del poeta de su poesía. Siempre se va a denotar las convicciones que tiene, los intereses que tiene. Si bien nos han comentado que sí se puede deslindar la biografía de la obra poética, hemos confirmado, y tú nos confirmas una vez más, que la parte mental, los preceptos, convicciones y cosmovisión que tiene una persona van a ir denotados en su obra. Bueno, sabemos de tus 3 libros publicados. ¿Tienes tal vez algún nuevo proyecto en marcha? ¿Has planificado algún nuevo libro por publicar? ¿Te mantienes en la poesía? Bueno, yo creo que nunca se planifica nada, ¿no? O sea, en la poesía, ¿no? No hablemos de otras cosas, pero yo creo que nunca se planifica nada en ese sentido, solo nace. Por ejemplo, ahora me lancé, se podría decir como al agua, porque nunca he escrito novela corta, entonces estoy escribiendo una novela corta, un poco autobiográfica, bastante humorística, eh, que, que por ahí también la he dejado porque tiene que decantar ciertas ideas. De ahí en la poesía estoy con algunos poemas, pero para armar un libro siempre tiene que pasar un tiempo. O sea, siempre el poeta tiene que, y volvemos al inicio, ¿no? Siempre el poeta tiene que mantener ese silencio igual, porque ese silencio es importante. Entonces, han nacido poemas, sin embargo, eh, nunca es que pienso en, bueno, voy a publicar este año o esta va a ser la fecha de mi publicación y listo. Sino, o sea, yo siempre pienso en, primero en lo que estoy haciendo, primero en lo que estoy escribiendo y en cómo puede relacionarse esto con el lector también.
Y bueno, tenemos esta noche una primicia. Jorge Luis Bustamante está empezando a escribir narrativa. ¡Qué bien! Nos has dado una primicia esta noche. Y estaremos esperando esta novela corta que nos has anunciado. Y deseamos el mayor de los éxitos para este nuevo proyecto. Eh, Siempre el espacio de Poesía del Mundo abierto para cuando realices estas publicaciones. Bienvenido para promocionarlos aquí. Esperamos ser los primeros en tener las noticias de tus nuevas obras. Y bueno, en tu último libro, El color de la infancia, que fue publicado en enero de este año, vemos que incluyes imágenes del tarot, de los arcanos. Cuéntanos un poco por qué. Bueno, esta idea nace de... Yo tuve un acercamiento muy grande con el tarot hasta ahora, pese a que mi orientación es psicoanalítica. El tarot es una herramienta proyectiva muy grande, porque el tarot no es esta cuestión de te voy a predecir la fortuna, sino es una cuestión de, esta es la lectura, cómo vamos encaminando las proyecciones de tu inconsciente. Entonces, justamente con esa intención, yo decidí dividir el libro en dos partes, en la parte del loco y en la parte de la muerte. Estos dos arcanos, el primer arcano de loco es el arcano que, quiere seguir caminando, que no sabe a dónde va, pero que quiere seguir, y el arcano que es el de la muerte, que, bueno, en realidad es el arcano 13, que representa un fin de una etapa y un inicio de otra. No es comúnmente se le conoce como el de la muerte, pero en realidad cuando uno ve la carta del tarot, ve que es una carta que está avanzando y terminando un ciclo. Entonces, por eso es que elegí estas dos cartas del tarot para dar como un sentido al libro entre todo eso que yo fui caminando y que voy caminando desde esta postura de loco, porque cabe recalcar que hay tres discursos que se invisibilizan, que es el del loco, el de la mujer y el del poeta. Esos discursos son invisibilizados desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, Foucault habla de esto también. Y por eso es que yo intencionalmente y también inconscientemente elegí el arcano del loco en esa parte. Y el arcano sin nombre o el de la muerte, como final de una etapa, inicio de otra, como por así decirlo, uno ya dice, bueno, ya tengo 26, ¿no? Entonces, aunque parezca medio extraño, es como que, bueno, llega una crisis ahí. Tengo 26 y ya mismo cumplo 30. Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Y viene esta cuestión de cerrar ciertos ciclos y abrir nuevos. Qué interesante. Nos hablas de tres arquetipos, podría decirse, que han sido silenciados o invisibilizados, que es el loco, el poeta y la mujer. Esto lo podemos interpretar hasta cierto punto, pero yo te pregunto, ¿ha tenido algún significado profundo, alguna consecuencia el hecho de, siendo hombre, haber elegido el camino de la poesía? Claro que sí. Imagínense a un hombre de tercer curso estar escribiendo poemas, estar garabateando, estar yendo a la biblioteca, hasta sexto curso que escribía poemas y le gustaba mucho la literatura. Obviamente no cumplía con los estándares de lo que tenía que ser un hombre o un joven en esa época. Y después en la universidad, bueno, fue casi lo mismo, ¿no? Entonces, siempre fue esta manera media contradictoria de el poeta, justamente el poeta tiene que ser invisibilizado, que el poeta no aporta en esta sociedad que podríamos decir que es muy patriarcal y machista, porque las sensaciones y sentimientos están prohibidas para el hombre y están renegadas para la mujer.
Y es un poco, se acerca a este libro de eh, la utilidad de lo inútil, ¿no? Que habla de las expresiones artísticas. Y bueno, es interesante ver que el arte ha tenido una consecuencia directa en tu expresión. Sabemos que eres parte de un grupo de hombres que deconstruyen su masculinidad y que podrían considerarse, no sé si aliados feministas o al menos más cercanos a la convicción feminista y yo te preguntaría si es que quizás la sensibilidad poética te acercó de alguna manera a estas decisiones. Bueno, yo creo que la sensibilidad poética aporta bastante. Cuando uno escribe un poema, se da cuenta también, y yo les hago esta reflexión, cuántas poetas mujeres conocen y cuántos poetas hombres conocen. Cuántas escritoras conocen y cuántos escritores conocen. Desde la academia se invisibiliza a la mujer. Entonces yo les hago esa reflexión. Sí, yo formo parte de un círculo de hombres que el objetivo es de construir de construir el macho que se lleva adentro y generar una masculinidad sana, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, las palabras juegan un rol muy importante, en vez de decir, te voy a ayudar en la cocina, decir, yo voy a hacer esto y porque es mi responsabilidad y bueno, tú vas a hacer esto y bueno, ahí colaboramos entre sí. No es que yo te voy a ayudar esta vez y yo ya te he ayudado. Entonces, ¿qué pasa con la poesía? ¿No? La poesía juega un rol súper importante porque es muy duro, pero hay que decirlo. Poetas mujeres son, o sea, no son pocas, son bastantes, pero se las invisibiliza. Y en esta cuestión de la sensibilidad poética, en mi caso, sí me ha servido bastante porque yo cuando comencé con el máster de Derechos Humanos, yo veía que cuando uno leía los escritos de algunas autoras, yo sentía también esa luz de la poesía. Y de hecho, hay unos poemas que salen de esa luz. Ahora, permíteme diferir un poco de este criterio de que todavía se invisibiliza a la mujer en la poesía, porque de hecho en los últimos años ha habido un apogeo y una suerte de empoderamiento, esta palabra tan usada, pero que cabe en este momento, de la mujer en la academia y en la literatura. Es posible que tal vez en la época de Teresa Wilmont o en épocas pasadas haya sido un hecho que se invisibilizara a la mujer, incluso al punto de que estaba negada la publicación de obras a autoras por el hecho de ser mujeres y que ha habido autoras que han tenido que cambiar su nombre o poner el nombre de un esposo o de un hermano para que puedan las obras ser publicadas. Pero eso ya no sucede actualmente. De hecho, la publicación está al alcance de la mano de quien sea, ¿no? Incluso hay publicación excesiva de obras, no es como antes que había ciertos filtros en las publicaciones. ¿De qué manera notas tú desde tu experiencia en el psicoanálisis o desde tu experiencia como poeta, esto de que se continúa invisibilizando a la mujer en el arte? A ver, yo lo digo eso porque desde el colegio yo recuerdo que a nosotros la única poeta que nos enseñaron fue Violeta Luna, y ya porque tocaba ver, porque tocaba. Y nos mandaban a leer libros siempre de hombres, excepto el de Laura Esquivel, como Algo para el chocolate, que nunca lo voy a olvidar, un libro hermoso. Eh, ¿Y por qué hablo de la invisibilización de la mujer en estos tiempos actuales? Porque pese a que sí existen publicaciones de mujeres, yo conozco muchas publicaciones de mujeres, Raquel Lanceros, Piedad Bonet y otras poetas que comparten, ¿no? Su poesía.
eh, aún siguen siendo invisibilizadas en la cuestión de que los hombres y las mujeres siempre se van por el poeta y no la poeta, ¿ya? No sé si me entienden por ahí. Es como esta cuestión de, en un recital de poesía están 4 hombres y una mujer, o están 3 hombres y 2 mujeres, ya por paridad, por así decirlo. Pero es por una cuestión de no quedar mal, ¿no? Frente al público. Pero no se reconoce aún bien el trabajo artístico y el trabajo poético de la mujer en sí. Por eso es que yo hablo de una invisibilización y de una violencia más simbólica en este caso. Y bueno, ahora que lo mencionas, en la academia es verdad que al menos cuando se estudian las obras de la literatura española o la literatura nacional, eh, por ejemplo, la literatura nacional de los 80 vemos solamente nombres masculinos, sobre todo en la novela, siendo la poesía un género eh, que realmente no es muy popular, es mucho menos popular que la novela. Eh, es cierto, y no solo en el ámbito académico del colegio, en lo escolar, sino en el ámbito académico universitario. Es algo que está muy presente y ahora que tú lo mencionas, eh, pues sí, es real, es verdad, lo que se estudia es en su mayoría obras escritas por hombres, a pesar de que han habido mujeres contemporáneas con muy buenas obras que no se las estudia en la academia. Sí, y ahí complementando con la cuestión del psicoanálisis, por ejemplo, tenemos a Melanie Klein, a Julia Kristeva, a un montón de psicoanalistas que fueron, o sea, que son brillantes. A mí me encantan François Dolto, a mí me encantan, pero son invisibilizadas en la academia también. ¿Y qué se lee? Es Freud, Winnicott, Lacan. Entonces, el psicoanalista siempre habla de eso. Pero, por ejemplo, yo cuando digo, a mí me encanta Melanie Klein o yo comparto mucho Julia Kristeva, es como que me quedan viendo raro. Entonces, desde ahí hay una invisibilización también, porque son textos que aportan mucho, que están publicados, pero que siempre se elige al hombre, por esta cuestión de esta violencia simbólica y de esta sociedad patriarcal que yo digo. Qué curioso. Hemos topado muchos temas desde el arte en sus diversos contextos y ahora topamos este tema de lo simbólico. Es interesante todo lo que nos has compartido esta noche. Eh, y bueno, para culminar un poco, Jorge, siempre les pedimos a nuestros invitados que nos regalen un consejo para nuestros seguidores que nos comentan y nos siguen comentando que gracias a Poesía del Mundo se han empezado a interesar por la literatura, eh, por los talleres que hemos abierto, hemos notado que hay personas que están empezando a desarrollar esto y resulta muy enriquecedor los consejos que nos pueden dar las personas que tienen ya un poco más de trayectoria, al menos en el ámbito poético en este caso. Cuéntanos, Jorge, ¿qué consejo podrías darles a quienes están iniciando en el camino del arte? Bueno, no desistan. Por más que les digan que, como les decía, ¿no? Eh, uno sobrevive con el salario, pero uno vive del arte. Entonces, no desistan, no se dejen creer con estos mitos de que no, que tú no eres bueno, es que no vas a llegar a ningún lado, o deja eso, mejor ponte a hacer otra cosa más productiva, porque el arte es lo más productivo. El arte siempre va a ser desde el ejemplo de las cavernas de las Caux, donde fueron los primeros jeroglíficos, ¿no? Esas son las primeras manifestaciones artísticas. Entonces, el arte siempre está presente en el ser humano. Y si ustedes lo descubren, jamás lo abandonen. Siempre que lo tengan presente. Y no se olviden de que el arte es un oficio también.
No es que vamos al arte por el arte, sino, como les decía, es el oficio del poeta, el oficio del artista, el querer generar también una conexión con el otro. Porque si el poeta se queda ensimismado en su poema y no lo transmite al otro, es letra muerta, igual que otras. Y bueno, precisamente para eso se creó Poesía del Mundo, para eso creamos este espacio de fragmentos, para interactuar con las y los artistas contemporáneos y también para motivarlos a ustedes, nuestra querida audiencia, a que vean en el arte una manera de vivir, como nos comentaba Jorge, una manera de experimentar la vida más allá de la rutina, más allá de las metas personales que uno tenga, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho sus visitas, sus comentarios, sus reacciones. Eso es lo que nos motiva a seguir. No dejen de seguirnos, no dejen de comentarnos, de reaccionar, no dejen de escribirnos. Gracias por todos esos hermosos mensajes que nos envían. Gracias por todos esos aportes que nos envían. Esperamos pronto abrir un espacio para compartir estas obras que nos envían. Ha sido una época de haber receptado muchas obras artísticas y muchos bellos comentarios. Gracias a todos ustedes por eso. Eso nos motiva a seguir en este bello trabajo por amor al arte. Muchas gracias, Jorge, esta noche por compartirnos lo que nos has compartido. Y les dejamos a todas y todos las redes de Jorge para que lo puedan seguir. Él ha dado charlas sobre esto del psicoanálisis, sobre otros temas que son su especialidad, y para que estén pendientes para cuando haga sus nuevas publicaciones, para compartirnos la primicia que nos ha compartido esta noche. Y gracias. Y nos vemos en la próxima edición de Fragmentos.